Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos en Vigo haciendo la campaña electoral gallega. Hoy hemos seguido el meeting de Vox de Santiago Abascal. Mañana estaremos con Pablo Casado y con Alberto Núñez Feijóo. Y hoy es una sección exclusiva para los coroneles Chup Chup y para los Patrons Premium. ¿Qué tal se encuentra, Carles Enrique? Hola, buenas noches. Bien, fin de semana tranquilo. Tenemos muchas preguntas y, como siempre, de mucho nivel, lo cual dice los coroneles Chup Chup tienen mucho más nivel del que dice Palomera sobre Macarena Olona, que es que diga Esther Palomera que Macarena Olona, que se aboga al Estado, no está preparada, pues es increíble. Pero bueno, no entremos en ese debate. Pregunta Miguel Ángel. Carles, he leído en La Razón que Zarzuela teme un ataque frontal de la izquierda. ¿Qué se puede saber sobre ese tema? Ya que a mi juicio es el último baluarte sólido que les queda por demoler de nuestra democracia. Un saludo. Sí, bueno, es algo que hemos comentado alguna vez, que uno de los objetivos era de la izquierda era la zarzuela, pero volvemos a insistir en una cosa, que la gente tenga muy claro, que hay mecanismos democráticos y estructuras de Estado que se van a oponer a estos temas y en principio no parece que vaya a haber un gran riesgo. Sonia García, la noticia de que los países del norte no van a pagar la fiesta y compra de votos de nuestro gobierno, ¿qué efecto ha tenido en el gobierno? Pregunta. Perdona, es que me he despistado. Uy, Sonia García. Sí. Te cuento. La noticia de que los países del norte no van a pagar la fiesta y compra de votos de nuestro gobierno, ¿qué efecto ha tenido en el gobierno? Sánchez salió corriendo dando de lado a los periodistas. ¿Podrían exigir cambio de gobierno antes de dar un céntimo? Bueno, esta es una de las cosas que salió ayer cuando la reunión de ministros, es decir, a veces parece que Sánchez se cree que Europa es como España, es decir, de que van a hacerle caso, que van a tragarse las mentiras, aunque realmente al final uno lo que se da cuenta, y lo comentábamos ayer con el tema del Eurobarómetro, es decir, de que al final una cosa son las mentiras oficiales y otra lo que cree la gente, es decir, los números, los porcentajes, está claro que las mentiras se detectan fácilmente, y lo que está claro que nadie va a dar dinero en Europa a alguien que no le ofrezca las suficientes garantías para devolverlo. Al final esto es lo que hemos dicho muchas veces, la simpleza de las cosas. Es decir, yo te dejo dinero porque yo sé que me lo vas a devolver. Si no me lo vas a devolver, seguramente no te lo voy a dejar. Pregunta Milán Blanco. La estrategia del PP en la pasada legislatura fue dividir el voto de la izquierda entre PSOE y Podemos porque penalizaban el número de diputados que recibían las provincias pequeñas. Luego el PSOE jugó a lo mismo con PP, Vox y Ciudadanos. Ahora que Ciudadanos ha desmercado de la derecha, ¿no podría traer a moderados y desencantados con el PSOE y por lo tanto volver a jugar a favor de la derecha, que quedaría con 2 partidos y la izquierda con 3? Aquí, bueno, primero gracias a Milán. Lo de la división de los votos se nota sobre todo en las provincias pequeñas, lo hemos comentado alguna vez, es decir, alguna de las sumas de partidos, digamos, de derechas o de izquierdas, si hubieran ido juntas hubieran dado más diputados que yendo separadas. Pero esto al final es algo, sobre el tema este de Ciudadanos, es algo que hemos dicho muchas veces en Cataluña. Al final se ha bipolarizado todo en Cataluña entre independentistas y no independentistas. Aquí en este momento sería más entre derecha y izquierda y parece que son bloques estancos y al ser bloques estancos parece que no parece muy que no vaya a suceder, en pocas palabras, que ningún partido se confirme como bisagra. Es decir, al final va a haber quien vote derecha, quien vote izquierda y no va a haber mucho movimiento intermedio, creemos. Sonia García pregunta de nuevo. Mi pregunta es: ¿qué hay de cierto en el rumor de Twitter sobre que la señora del presidente junto a sus padres están a cuerpo de rey, maricadas incluidas, pagado por nosotros, las marimillas? Ese vídeo que salía un ciudadano cualquiera denunciando que se estaba pegando la vida al padre. ¿Te consta? Yo aquí soy claro, desmentido. Yo también tengo la información que está desmentida. Dionisio, leo un ABC hoy. Podemos rectificar y apoya a investigar a González por los GAL en el Congreso. Efectivamente, yo creo que hay que investigar a González. Mis preguntas: ¿sabemos qué tal ha sentado esto en el PSOE o es pronto aún? ¿Creéis que Pedro Sánchez apoyará a ETA y Podemos, valga en este caso la redundancia, contra Felipe González? ¿Tiene esto que ver con los recientes cambios vistos en el diario Lo País? Gracias y saludos cordiales. Bueno, aquí, gracias Dionisio. Lo primero, está claro que el PSOE obviamente ahora no es felipista, es decir, eso parece que es un hecho que nadie va a negar, es decir, y también está claro que dentro de la línea, digamos, de Felipe, que podría empezar a echar o está echando un pulso, digamos, al gobierno, tiene más apoyos en el PP que en el PSOE, lo cual también podría parecer sorprendente.
Sobre el tema un poco de recuperar historias de hace 40 años, bueno, algunos creemos que las historias están para estudiarlas, no para castigar a nadie. Es decir, lo que pasó hace 40 años, pues bueno, se juzgó en su momento y seamos sinceros, es decir, todo el alboroto ha venido por un papel, un supuesto documento de la CIA de hace años que alguien ha filtrado, es decir, alguien ha hecho público cuando hace años algunos lo habíamos leído, que deja de ser un recopilatorio de artículos de prensa escrito por alguien que, con todo el respeto, tiene menos información que podríamos tener nosotros. Es decir, lo comentamos en su momento, es decir, esos informes, entre comillas, secretos y tal, sobre todo hace 40 años. Ahora el tema también ha cambiado un poco, no dejan de ser recortes de prensa juntados por un juntapalabras que sabía castellano y lo ha puesto en inglés. Con lo cual, importancia ninguna. Lo que se supo en su momento, que parece obvio, pues parece que es lo mismo de ahora. Es decir, ahora estamos asistiendo exclusivamente a un ataque a Felipe González por un tema que es obvio. Ha hecho un pulso a Sánchez y eso parece que en el gobierno no ha gustado. España te da las gracias, tanto a tu persona como a mi persona, y dice varias preguntas, ¿no? ¿Sigue adelante la creación entre PP y PSOE de un gobierno anticrisis y o de coalición con la influencia o participación del expresidente González? Si es así, ¿la figura de Sánchez y los palmeros desaparecerán? ¿Por qué se reunió el PP con ZP, el cual apoya a Sánchez al destrozo de España y que además supuestamente tiene cosas feas por Venezuela? ¿Sabes algo de la reunión de GEA con ZP? Vale, mira, primero agradecer la pregunta. Aquí un poco lo que acabamos de decir, es decir, que a Felipe González le apoya más el PP que el propio PSOE, es decir, lo cual podría ser paradójico, pero bueno, es así. Sobre la figura de ZP de Zapatero, pues yo creo que también hay que decir las cosas claras. La preocupación de Zapatero ahora mismo no es el gobierno, no es el presidente, es exclusivamente su persona. Y las reuniones que está teniendo, también lo podemos decir con claridad, son exclusivamente para buscar mecanismos para su posición defensiva. Es decir, sabe Zapatero de que puede haber cometido algún tipo, no diremos la palabra delito porque no somos nadie para decirlo, pero es algún tipo de imprudencia, digamos, política por ser fino, y sabe que obviamente necesitará o cree que necesitará el respaldo de cualquier partido político para no verse en un gran problema. Y en ese sentido, su posición o sus entrevistas con miembros del PP es un poco para explicitar ese tema, no tiene más recorrido porque, seamos sinceros, también la influencia de Zapatero en el gobierno entre nosotros es cero o menos, o sea que no tiene ninguna influencia en ningún aspecto y obviamente en Felipe González menos todavía. Pero bueno, la reunión entre Teodoro García Egea es una extraña reunión con Zapatero, sí. Que le hace daño a Teodoro porque él tiene una imagen impoluta y ahora este encuentro con una persona siniestra, pues no creo que la diga, ¿no? Por eso sorprende a veces el PP de que, porque por lo que nos llega se ve que la reunión fue a petición de Zapatero, y sorprende a veces la poca habilidad en cosas que algunos vemos tan obvias, un poco lo que dices tú, es que no tiene ningún sentido reunirse con ese personaje estos días. Es que lo único que puede llevar es a rumores, etcétera, cuando realmente al final el planteamiento, y lo decimos con conocimiento de causa, es simplemente buscar por Zapatero movimientos defensivos para proteger su figura, punto. No hay nada más, pero claro, los rumores, lo hemos visto hasta en alguna televisión, de si es un acercamiento, que si va a hacer de intermediario. Vamos a ser sinceros, Zapatero pinta nada en este momento y va a pintar todavía menos, es decir, es una persona, bueno, ya lo hemos dicho alguna vez, es una persona, digamos, con una trayectoria política discutible y con un futuro político o de otro tipo bastante más conflictivo del que mucha gente cree. Loli Capilla te hace dos preguntas. ¿Corre España peligro al tener a Irene Montero junto con más personajes políticos en el grupo de Puebla de Venezuela, junto con Pablo Iglesias en el CNI? Y segunda pregunta, ¿de verdad crees que este gobierno no va a llegar a final de año? Porque claro, le queda el juicio de Pablo Iglesias, dice Loli Capilla. Sí, correcto. Es decir, bueno, primero gracias, Loli. El grupo de Puebla, para que no lo sepas, es un grupo que aglutina, digamos, políticos de izquierda, principalmente de Latinoamérica. Vamos, es un grupo que ya existía hace tiempo, o sea que no es algo tampoco novedoso. Sobre el tema de Pablo y el CNI, volvemos a insistir en lo mismo que hemos dicho muchas veces, es decir, que parece que aunque se digan las informaciones, la gente no lo acaba de entender.
la presencia de Pablo es en una comisión meramente informativa, es decir, es la comisión que gestiona anualmente, lo hemos dicho, como si fuera a ser de una comisión bancaria, de que es donde se presentan las grandes líneas, etcétera, etcétera, pero obviamente si uno es miembro de una comisión bancaria de un gran banco, no sabe la operativa diaria de un crédito u otro crédito. Pues aquí lo mismo, es decir, las operativas no pasan por esa comisión y en caso de que se pidiera alguna, no van a pasar por esa comisión porque son operativas precisamente que no son públicas. Con lo cual, el riesgo de que Pablo Iglesias esté en el CNI, que se ha hablado mucho, se ha vendido más como un triunfo desde el área de Podemos, digamos, cuando la realidad, que todo el mundo que lo conoce, es que realmente no afecta ni a la estructura ni a ninguna información que podríamos decir confidencial o incluso problemática. Es decir, que en ese sentido no hay ningún problema. Y el tema, sí. Y para acabar la respuesta, y el tema judicial, efectivamente, seguimos diciendo de que no va a llegar a final de año y una de las grandes preocupaciones de Pablo Iglesias, obviamente, son los caminos judiciales. Delia Martín, que es enfermera y dice que en los hospitales ya vuelvo a escuchar especulaciones sobre la previsión de material que se debería estar haciendo para el posible rebrote. Se da por hecho que van a volver a actuar tarde y mal, puesto que es lo que más le interesa. ¿Se habla sobre ese posible rebote y sabe si se está trabajando sobre ello? ¿Debemos empezar los sanitarios a mentalizarnos para encontrarnos una situación similar a la pasada? Gracias, Delia. Es un tema, realmente este sí que es un tema también muy complejo, porque primero por una cosa que sí que es cierto, que creo que ha sido ayer, que el ministro Salvadorilla ha comentado de que van a reforzar el tema sanitario en previsión de un segundo rebrote, de un rebrote, pero parece que las palabras no son acompañados por los hechos. Es decir, hasta uno puede mirar los concursos que ha habido, etcétera, etcétera, que algunos los hemos mirado. Sí que es cierto que se ha procedido hace 2, 3 meses con las compras, pero no se han vuelto a producir. ¿Dónde vamos con eso? Que parece que tal como dice Delia, sí que parece cierto de que podemos asistir a un segundo rebrote, que posiblemente lo podría haber hacia otoño, según diversos estudios y tal. Podríamos asistir con un planteamiento del gobierno un poco, vamos a ser sinceros, es decir, de imprevisión total. Y ya no sería el primero, sería el segundo. Con lo cual, no sé. Es un tema, por eso digo complejo, porque hay cosas que al final no se acaba de entender. Es decir, ahora que tendría la oportunidad de hacer una inversión para proteger, etcétera, etcétera, reforzando, lo dicen de palabra, pero los hechos no parecen confirmar esa palabra. Perfecto. Me dice, Sergio, perdona. Sobre los chiringuitos que todos sabemos, ¿cuánto nos cuestan y quién los decide crear y si algún día algún partido político tendrá la valentía de explicarlos a la sociedad y quitarlos para siempre? Esa economía debería ir de verdad a la gente, al trabajo. Yo estoy de acuerdo. Sí, a ver, Sergio, lo primero vamos a ser muy claros, es decir, los chiringuitos a día de hoy parece que ningún partido los va a sacar y la explicación es muy lógica, es decir, todos, y aquí incluyo todos, porque desde el PP, el PSOE a Vox, en el caso de Abascal, que es algo también obvio, los han usado, y es una forma en el fondo de colocar a su gente cuando no tienen dónde colocarlos, cuando no han conseguido por las elecciones democráticas pues obtener un escaño, obtener lo que sea, pues se les monta un chiringuito, se les paga y en principio se les mantiene como si fuera la reserva. Algunos creemos que es uno de los temas menos transparentes del sistema, que obviamente habría que mirar y que habría que analizar bien, porque realmente no parece que sea la solución para aquellos que no han conseguido, vamos a decirlo claramente, democráticamente ser elegidos. Entonces parece que es el sitio donde se van escudando ciertos personajes que no parece que tengan otra función en la vida que vivir del dinero público, y eso algunos entendemos que no es un método adecuado. Marta Morales te pregunta, parece que se confirma la crisis sentimental del matrimonio Iglesias. ¿Crees, Carles, que Irene Montero actuará como una amante despechada y filtrará noticias que puedan perjudicar a Iglesias? Mira, yo primero, Marta, yo no entro si hay una crisis sentimental o no. Esto supongo lo podrán ver en Sálvame o en algún programa de estos, pero no es mi idea analizar estas cosas. Sí que es cierto una cosa, es decir, que yo creo que es un error de concepto muy grave
que una vicepresidenta y un vicepresidente y un ministro, me da igual, de lo que sea del mismo partido, compartan aparte de partido, vamos a decirlo así, no es por ser vulgar, compartan cama. Es decir, me parece un error de concepto. Es un reto, en todo caso, para ellos, es decir, es un tema interno de ellos, si son felices, no son felices, si se discuten, se pelean o lo que sea, pero lo que está claro es que eso dentro de un gobierno no es una buena elección porque hay más riesgos que ventajas, es decir, seamos sinceros, es decir, hay más posibilidades de follón, digamos, que de cosas positivas. Dicho lo cual, bueno, ahí es la responsabilidad, digamos, de Podemos, y ahí obviamente es la responsabilidad de haberlo aceptado del presidente de gobierno, Sánchez Castejón, pero bueno, ahí cada uno hace su responsabilidad. Te pregunta David Pastor. Ahí van mis dos preguntitas. Independientemente de cuándo sean las elecciones, ¿ves a la derecha con posibilidades reales de obtener mayoría parlamentaria por formar el gobierno? ¿Crees que sería una idea que PP y Vox se presentaran juntas a las próximas elecciones? Bueno, primero gracias, David. Lo hemos comentado antes, es que las provincias pequeñas está claro que sumarían más diputados algunos partidos juntos, sería Vox, PP o PSOE Podemos por el otro lado, que yendo por separado. Y sí que es cierto que la derecha tuviera más posibilidades reales de obtener mayoría parlamentaria. Lo hemos dicho más de una vez, este país es de tendencia centroizquierda, por llamar de alguna manera. Si el 10, que hemos contado alguna vez, sería la extrema izquierda y el 0, la extrema derecha, sería más un 6. Dicho lo cual, cuando hay unas políticas de bloques como lo que sucede en Cataluña, es decir, los movimientos al final no son tanto por quien vota, sino por quien no vota. Es decir, lo que acaba moviendo el escenario, digamos, son las abstenciones. Y aquí lo que parece es que el descontento socialista, que es un poco lo que hemos dicho, que aunque nos vendan una cosa, lo comentamos ayer, el Eurobarómetro es muy claro, 65% de la población de España, con lo cual hay mucho socialista incluido en ese 65 y mucho de Podemos, porque no tuvieron esas cifras de votos, están en desacuerdo con cómo se ha gestionado el tema. ¿Dónde irá esos votos? Vamos a ser sinceros, nadie que vota Podemos y nadie que vota socialista, o una gran mayoría, va a votar al PP, ni a Vox. Puede haber movimientos, pero no parece la idea, con lo cual se van a ir a la abstención. Entonces, ¿eso va a provocar que la derecha, la denominada derecha, suba más? Hombre, lo que está claro es que va a tener mejores resultados cuanto menos gente vaya a votar. ¿Eso es un estigma democrático? No, bueno, mira, en Estados Unidos o en otros países con democracias también muy consolidadas, vota a la gente que vota un 40, un 50% y no pasa nada. Al final cada uno es libre de decidir lo que vota y en el fondo quien se abstiene está ejerciendo su derecho a voto de una manera diferente, es decir, no apoyando a su partido, con lo cual todo puede pasar. Day, en su traducción al español, día a día. Buenas, Carles. Lo primero, gracias a todos. Mi pregunta, ¿pueden tumbar la monarquía? Y en ese caso, ¿cómo sería la estructura republicana? Gracias. Bueno, primero gracias a la pregunta. Vamos a hacer una cosa clara. Querer una cosa no es poder hacerla. Es decir, que hemos comentado por activa y por pasiva que una de las finalidades era cambiar, y es lo que llamaba la crisis constituyente, era cambiar el régimen, por llamar de alguna manera actual, de cierta parte de la izquierda. Sí, no vamos a negarlo, es decir, es una cosa tan evidente que parece tonto negarlo. Igual que hemos comentado que otra de las filosofías que tienen claras es separarnos de Europa, es decir, salir de Europa. Son, digamos, las dos líneas de fondo maestras que tienen en sus actuaciones. Sobre si en un momento dado, que algunos creemos que los mecanismos suficientes para que no pasara, pero en un hipotético caso de que llegara a pasar, parece que esa misma filosofía encaja con lo que antiguamente era una república socialista, es decir, repúblicas de estas donde no existe la libertad, donde no existe ni elecciones, es decir, un sistema caduco de hace 100 años. Creemos algunos que este país es suficientemente maduro para no llegar a ese escenario. Entiendo. Te voy a preguntar, Marese, muchas gracias por tu trabajo, Carles, y mucho ánimo, te dice. La pregunta para Enrique es, ¿qué hay de cierto en los rumores sobre el exceso de policía y parece ser que ahora de cuerpo de élite en Galapagar? ¿Hay algo más que preocupe a Iglesias aparte de las caceroladas? Oh, gracias, Mar. Esto lo hemos comentado, es decir, ha habido una queja formal de los GRF, que son los cuerpos estos de élite que dice la Guardia Civil, a María Gámez, la directora de la Guardia Civil, indicando que su presencia en Galapagar no tiene ningún sentido. Ellos son los especialistas y se dedican a otras cosas, operaciones especiales, no a hacer de niñeras. También comentamos que María Gámez ignoró la petición y sigue el tema por donde sigue, es decir, lo cual sumó más
vamos a decirlo así, más cabreo, digamos, a la Guardia Civil. Sobre el tema de Iglesias, vamos a ser sinceros, y su gran preocupación actualmente no son las caceroladas, obviamente. Su gran preocupación es el recorrido judicial de todos los temas que hay y los que va a haber. La semana que viene vamos a ver alguna demanda más y querellas, y esto lo hemos dicho alguna vez, esto no se va a quedar en 1, 2, 3, 4, 5, va a superar con amplitud las 100, 200, 500 y 1000, y entonces vamos a ver que allí los nervios no es lo mismo contra una, con el escándalo que se ha montado con el tema con la juez Medel. Imagínense que en vez de una son 500, es decir, vamos a estar todo el día con esos temas, y alguna va a tirar adelante sin problema. Entiendo. Y preguntarte, Marta Morales Suárez, ¿la presión de Franco a Ciudadanos acabará en moción de censura a la Comunidad de Madrid? ¿Para cuándo? ¿Crees que el PP seguiría gobernando en la Comunidad de Madrid si finalmente Ayuso convoca elecciones? Quizá porque no tiene asegurada la mayoría no se decida a convocar elecciones. ¿Cómo verías que Villacís previamente se pasase al PP? ¿Se quedase como alcaldesa de Madrid y que Almeida se presentase a la Comunidad? Gracias. Bueno, gracias, Marta. Lo hemos dicho, Ayuso tiene las llaves cuando quiera de convocar elecciones, y está claro que en el caso de que hubiera elecciones, Ciudadanos se desmantelaría, o llámenle como sea. Y sí que hace una cosa interesante esta pregunta, es decir, plantea un escenario que yo creo que hay que empezar a valorar, es decir, si Ciudadanos, vamos a decirlo, desaparece, por llamar de alguna manera, la única persona que tiene gancho actualmente, que es Villacís, ¿cuál sería su futuro? Porque está claro que no parece que su futuro estuviera ligado a un partido que va a desaparecer, porque perdería opciones, pero como valor personal parece que es una persona apreciada. Aquí puede haber movimientos, esto no lo vamos a negar, es decir, puede haber movimientos de Villacís hacia el PP, como indica Marta, puede ser una opción válida, puede haber decimos la palabra patada hacia adelante, pero aquí lo decimos con cariño, ¿eh? Es decir, si Ayuso se hubiera implicado en algún tema judicial que impidiera que pudiera continuar, podría haber un salto hacia más arriba del alcalde de Madrid, de Almeida, y entonces quedaría ese hueco para la alcaldía que podía perfectamente cubrir Villacís. Es una estrategia que algunos no descartaríamos a día de hoy, no es una estrategia a corto, obviamente, pero podría ser una de las causas que expliquen que todavía nadie haya dado el botón a las elecciones en la Comunidad de Madrid. Es decir, la gente está esperando acontecimientos, y el recorrido de la demanda contra Ayuso en el tribunal puede marcar la clave de futuros movimientos. Sobre Begoña Villacís, de contar que al alcalde de Madrid le preocupaba muchísimo la separación de Begoña, que yo la sabía hace varias semanas ya y tengo una buena relación con ella, y por respeto, nosotros no somos un canal del corazón, no dije nada. Salió la noticia ayer, en una filtración al mundo, una bomba controlada, porque Almeida pensaba, según me ha llegado, de que si esa información se vendía como que Begoña había dejado a su marido tras dar a luz, yéndose con una persona que ha publicado algún medio refiriéndose a Rubén Amón, aunque Begoña Villacís a mí me lo desmiente tajantemente, pues que eso pudiese afectar un poco a su imagen como vicealcaldesa. Ha habido reuniones de crisis en el Ayuntamiento de Madrid por ese tema, y al final se ha gestionado de la mejor manera según Begoña Villacís. Pero bueno, te voy a preguntar sobre, Marta Morales. La presión de... es Emilio Jiménez. Dadas las altas probabilidades de que muchos miembros del gobierno puedan sentarse en el banquillo, ¿están maniobrando para amarrar el Tribunal Supremo? ¿Crees que hay alguna posibilidad de que no se salgan con la suya? Bueno, primero, gracias, Emilio. A ver, probabilidades, intenciones, que vamos a decir, una cosa es probabilidades, otras intenciones. Intenciones de tocar la justicia siempre ha habido. Todos los partidos políticos han tenido esa necesidad, por llamarla imperiosa, en el sentido de que algunos nos hace pensar que no se cree mucho la división de poderes, pero bueno, la realidad al final por eso no es lo que quieren. Es decir, sí que es cierto que algunos organismos de la justicia pues están más tocados que otros. La Fiscalía, por citar un nombre, la Abogacía del Estado, pero tiene una dependencia más digamos, directa de la política. Pero en el caso del Tribunal Supremo, no parece que sea un caso que vaya a prosperar mucho. Y hay una cosa muy importante, es decir, que al final, y volvemos a decir a lo mismo, esto es como lo de controlar la Fiscalía o no. Con 5 casos lo controlas, con 500 casos te va a ser muy difícil controlar ciertas cosas, porque al final la gente, y lo hemos dicho más de una vez, por mucho que crean de que están gobernando idiotas,
Hombre, hay idiotas hay en este país, hay unos cuantos, no lo vamos a negar. Pero la realidad es la realidad que es y al final la gente acaba viendo las cosas. Y en ese sentido no le vemos más recorrido que la intención, eso sí que no lo vamos a negar, de intentar hacerlo, pero que no van a llegar a buen puerto. Uh-huh. Y preguntarte, bueno, por la noticia del día, ya hemos acabado el turno de preguntas, que es que en esta labor de construcción de un héroe, que es la de Fernando Simón, el de la gestión de 40.000 muertos, hemos conocido hoy por el diario El País que le han dado un premio. Sí. ¿Qué te parece? Sí. A mí me ha parecido muy curioso. Mira, me voy a extender no mucho, pero me voy a extender en dos cosas que hemos comentado alguna vez, porque no solo lo del premio, obviamente, que se lo han dado, bueno, da igual quién se lo haya dado, una asociación que, pues la verdad, tampoco sé bien quién es, pero bueno. Pero la cuestión es que a mí me ha hecho gracia en el artículo de País la explicación del currículum de Simón. Porque mira, yo voy a pedir a todos los que nos escuchan que hagan un ejercicio muy simple, que se lean el artículo del País de hoy, cojan un papelito, apunten en un lado fechas y lugares donde ha estado, es decir, 92, PAM, en Burundi, 90 y PAM, en TAM, y luego se cojan el currículum oficial de Simón, que lo pueden encontrar de estos organismos europeos, etcétera, y verán que no coinciden las fechas. Y es una cosa muy tonta, es decir, hay huecos, hay agujeros y hay realidades que realmente no se explican. Supongo el argumento oficial será, no, es que el currículum lo han hecho de... No. Aquí la realidad es la que es decir, obviamente Simón, y lo hemos comentado, ha estado en Burundi, pero no ha estado en Mozambique, ha estado en Somalia, pero no ha estado ni de director ni nada, ha estado de enviado por una ONG de médicos, ha hecho su función allá, que explique también, y esto lo dejo así en el aire, que hacía en Djibouti, por decir otro país africano, mientras estaba en Somalia, porque yo creo que eso a la gente le parecerá muy interesante si algún día se explica. Y luego cosas muy tontas, en el currículum que sale hoy en el País, obvían su famosa especialidad en medicina, en epidemiología en Londres. O sea, lo que algunos hemos dicho hace tiempo, que existió ese máster o era un simple cursillo, entre comillas, de verano, pues que era una de las lanzas que más utilizaban, de que es experto, no sé qué, pues parece que en el premio que le han dado hoy se han olvidado de esos estudios en Londres. También curiosísimo, por cierto, solo un recuerdo, cuando empezó a hablar del tema Simón, se hablaba también de sus grandes estudios en París. Estos ya se han olvidado hace meses. ¿Dónde voy? Que al final el problema es que, aunque hayan pasado 20 años, cuando uno se inventa el currículum, o lo tienes muy justificado, o mejor no te lo inventes. Porque hay cosas que uno puede entender, pero no es lo mismo irse, y ahora voy a ser así un poco, que hay gente que no le gusta la manera de explicar las cosas, pero uno se puede ir con un ONG a hacer de vacaciones en África, que a mí me parece muy loable y todo lo que sea, pero hombre, no nos vendan por eso de que es un especialista ni que ha salvado 7 millones de vidas, perdone. Uno ha ido a África a hacer con una ONG de médico porque no tenía dónde hacer y no quiso hacer el MIR o lo que fuera. Es tan tonto como eso, es decir, por una forma personal. Y entró en el ministerio, ya lo explicamos en su momento, en el 2000 y pico, no entró por sus grandes méritos ni por sus estudios, entró porque su familia, su suegro, pues es quien era y había sido ministro y mira, oye... Fernando quiere volver a España, oye, pues vamos a buscarle un puesto. Es que las cosas al final, lo hemos dicho muchas veces, son así de sencillas, es decir, y al final estas cosas acaban saliendo, y siempre lo hemos dicho, en tonterías, porque esto del premio es una tontería, pero lo que demuestra, y volviendo a lo que he dicho al principio, es que cualquiera se lea el artículo hoy, apunte con un papelito las fechas y los títulos y se vaya a ver su currículum, y lo mínimo que deberá hacer es preguntarse, o mienten su currículum o mienten en el premio, y parece ambas cosas indignas. Bueno, es completamente lamentable y te quiero dar una sorpresa que en los próximos días nos escribió un doctor que coincidió con Fernando Simón en África y lo va a desmontar. Va a contar Perfecto. Quién es el verdadero Fernando Simón y te pediré valoración en tu confirmado Moncloa la semana que viene. Por acabar, Carles, Dime. que es sábado y nuestro coronel Chup Chup también tiene derecho al descanso y a estar con su familia como tú. ¿Qué te ha parecido el último algo presidente del estado de alarma? Porque según Sánchez, este estado de alarma ha salvado un montón de vidas. Sí, te voy a ser sincero, no lo he visto. No lo has visto. No lo he visto, es decir, y he hecho un comentario luego, pero realmente, porque voy a quedar a lo mejor muy mal con todo el mundo, pero realmente me he enterado
al cabo de 2 horas que lo había hecho, es decir, con lo cual confirma que primero, que hasta los que en principio debemos hablar de estos temas ya no nos interesa, lo cual también quiere decir un poco dónde va el tema. Sí que he leído luego la repercusión de las 450.000 personas que ha salvado o no sé qué. Bueno, ya hemos dicho, aquí hemos pasado de no haber muertos a resucitar los muertos y ahora llegamos a la fase de los muertos que no han existido que hemos salvado, porque esto al final es toda una epopeya. Yo creo que esto algún clásico griego debería resucitar, nunca mejor dicho, de la mano de Fernando Simón y escribir la historia de estos 3 meses, porque sería una epopeya griega mejor casi que la de Maratón, aquel que se tiró 42 kilómetros para informar de un desembarco. Es decir, esto empieza a ser un poco, no sé si la palabra sería histriónico, en el sentido de fuera de lugar o de lo que sea, pero realmente aquí hay que acabar con una frase que yo creo que al final es lo que debemos converger todos, es decir, este gobierno no va a durar, pero no va a durar ni va a llegar a final de año, pero no porque lo diga yo o lo diga Javier o lo diga otra persona, es que al final hay que remitirse a las cifras, a los datos, a las cosas, y eso es escandaloso. Y lo último que puntualizo, el dato, yo creo que la gente no es muy consciente, el dato que sacamos ayer, bueno, nosotros no, del Eurobarómetro, es demoledor. Es decir, que un 65% de la población de un país considere que se ha gestionado mal la crisis, cuando en Portugal es un 15% y en Italia, que todos sabemos lo que ha pasado, es un 43%, aquí un 65% considera que se ha gestionado mal, y los medios oficiales se dediquen a hablar de lo bien que se ha hecho, es que hay una separación entre la realidad y la comunicación brutal, y eso solo puede defenderse porque se está manipulando la información, y ahí lo hemos dicho más de una vez. El máximo responsable de manipular la información de este gobierno es el responsable, el jefe de gabinete y el responsable de toda la comunicación del gobierno. Y cada uno que apoquine lo que le toque hacer, pero algunos creemos que esto empieza ya a pasar un poco ya no de serio, es decir, estamos en un extremo casi llegando al ridículo. Por cierto, aprovechando que estamos en Galicia, aquí de campaña electoral, hay mucha gente que me pregunta por ti, que te manda abrazos, que te manda recuerdos, que te siguen cada noche, muchos gallegos, muchos pontevedreses. ¿Y cómo ves las elecciones gallegas? ¿Crees que va a barrer Feijóo? Hombre, a ver, ¿cómo lo explico? Yo que creo conocer bastante Galicia, que voy a estar la semana que viene por allí, por cierto, en 15 días. Uh-huh. He de decir una cosa muy clara. A ver, los que conocemos la idiosincrasia de Galicia, etcétera, al final, Feijóo tiene una serie de cosas positivas. Yo no voy a entrar a valorarlo si mucho o no, pero es una persona primero de lo que llamarían de aldea, vamos a decirlo así, aunque luego se ha formado en la universidad, ya está en Madrid, etcétera, pero con unos orígenes de aldea, que vuelve a la aldea, vamos a decirlo claro, es decir, y va sin escolta y sin nada, es decir, se mueve tranquilamente, con lo cual genera un respeto importante, y lo más importante al final, es decir, que parece que la gestión que ha hecho de la crisis ha llevado a Galicia primero a ser la primera comunidad que haya salido del estado de alarma, que ya fue hace días, y la realidad al final es la que es decir, la gente al final lo que quiere es políticos que parezcan, yo no entro en otras valoraciones, que parezca que hagan las cosas bien, en este caso parece objetivamente que lo ha hecho bien, y vamos a hacer también una cosa clara, es que también se presenta contra una oposición que es difícil de verle, digamos, un recorrido en Galicia. Yo sí que creo que va a ganar las elecciones y va a ganar con mayoría absoluta, es decir, es mi opinión personal, puedo equivocarme, pero conozco mucha gente de Galicia que no es, vamos a decirlo así, claro, que en unas elecciones generales no vota al PP, pero que en unas elecciones autonómicas vota a Feijóo. Y ojo que vota a Feijóo, no al PP. ¿Tú crees que no rasca bola Vox aquí? Yo, por lo que sé, yo creo que muy poca o nula. Vamos a decirlo claro, es decir, el discurso frentista, de Vox puede tener cierto recorrido en algunas comunidades, pero en Galicia precisamente creemos algunos que no tiene mucho recorrido porque se asocia a otras cosas que el mismo perfil gallego no parece digamos estar muy de acuerdo. Yo creo personalmente que Vox no se debería presentar en Galicia, pero bueno, eso es la opinión. No que se hubiera presentado con alguien, porque nadie hubiera aceptado presentarse con ellos, pero yo creo que lo inteligente hubiera sido no presentarse. No tiene nada de malo
Y es una cosa que hay que empezar a plantear de cara a Vox, a estrategias, etcétera, que no tiene nada de malo que un partido no esté presente en todas las comunidades. Vamos a decirlo claro, el PNV no se presenta en Soria. Esquerra Republicana no se presenta en Extremadura y siguen teniendo presencia y importante. Es decir, pues hay comunidades que a lo mejor no tienes necesidad de presentarte porque hay otros partidos que representan mejor tus opciones y algunos creemos que en Galicia a mí me sorprendería que sacaran diputados, lo digo sinceramente. Pues lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a Carles Enric, muchísimas gracias a todos los coroneles Chup Chup y Patreon Premium. Hagan boca a boca de que esta sección sin duda merece la pena afiliarse, abonarse por una módica cantidad que nos está ayudando a mejorar la calidad, a poder pagar los servicios prestados a distintos colaboradores y a ser más grandes y a plantear la alternativa a la Sexta, a todos aquellos que obviamente no pueden pagar una tarifa mensual. Con su fidelidad y con su boca a boca es suficiente y estamos eternamente agradecidos. Muchísimas gracias, Carles Enric. Nos vemos el lunes. Correcto. Y ya me contarás qué tal está el equipo Zulu, que lo hemos dejado descansar hoy. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Carles. hasta el lunes. Adiós.